estáis? Yo soy Carla y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el esperadísimo vídeo donde hablo de mi experiencia en Inglaterra. Por si no lo sabéis, yo el año pasado decidí irme a Inglaterra a estudiar allí durante un año y bueno, pues voy a contaros mi experiencia personal. Eso significa que si vosotros hacéis la misma experiencia que yo, seguramente no vais a opinar lo mismo o no vais a pasar lo mismo que yo, al igual que no es lo mismo Inglaterra que Estados Unidos o Canadá. Son países totalmente distintos. Voy a hacer un paréntesis para deciros que este vídeo seguramente sea muy largo porque os quiero contar todo de pe a pa, de principio a fin, sin dejarme nada. Así que eso, que paciencia. Voy a empezar diciéndoos por qué me fui, por qué decidí irme, y fue porque tuve un año muy malo aquí en mi ciudad, en España, y yo qué sé, quería cambiar de aires, cambiar de rutinas y dije, ¿por qué no? Pues nos vamos a otro país, ¿eh? Quería conocer aparte otra cultura, teniendo en cuenta de que hoy el inglés es súper importante para tu futuro, para trabajar, para estudios, para todo, así que dije, ¿por qué no? Sí que pensé en irme a Estados Unidos o Canadá, pero teniendo en cuenta que tomé esta decisión muy tarde, mis padres decidieron también por la situación y todo, tenerme más cerca y no en otro continente, porque imaginaos que pasa algo, no es lo mismo estar a 2 horas en avión que a 12. Y también porque mi primera idea era irme a Inglaterra, porque me encanta el acento inglés, porque me encanta su cultura. Me encantaba su cultura desde fuera, también se podría decir. ¿Cómo me fui? Pues yo no me fui con una beca, no solicité ninguna, no es que no me la dieran o no tal, no solicité ninguna, simplemente yo tenía los recursos económicos para irme. Es algo muy caro, no voy a decir cifras porque también varía mucho de la agencia o cómo te organices tú para irte. Pero fue mucho dinero y obviamente mis padres se lo tuvieron que pensar mucho. En un principio fue un no, no te vas a ir a otro país, cariño, pero luego pues poquito a poco pues fui convenciéndolos con mi poder de convicción y bueno, al final pude irme. Teniendo esto en cuenta, puedes organizarte de dos maneras. Puedes hacerlo tú, o sea, puedes conseguir tú la familia, puedes conseguir tú el colegio, ¿sabes? Puedes hacerlo todo por tu cuenta o lo puedes dejar todo en manos de una agencia, que fue lo que hice yo en este caso, porque creo que es lo más fácil, no te rayas, sinceramente, tú pagas y ya te lo hacen casi todo. No voy a decir la agencia con la que me fui, sinceramente, porque yo no he tenido una experiencia bonita, os la digo desde ya, yo no repetiría, no me iría ni de coña, pero a la vez me he aprendido muchas cosas y sí que he ganado, aparte de inglés, he ganado mucho. En mi caso, tú pagabas y te incluía el uniforme, te incluía una tarjeta de bus, que la verdad sirve para mucho. Te organizaba la familia, te organizaba el colegio, básicamente todo. Hay dos opciones, puedes irte con una familia o puedes ir a una residencia. Voto una y mil veces más la familia antes que la residencia, sinceramente, porque en una residencia vas a estar simplemente con otros estudiantes extranjeros, es decir, no vas a adquirir el nivel de inglés que vas a adquirir con una familia, sinceramente, porque los estudiantes no son ingleses y no vas a adquirir ese nivel ni ese acento que sinceramente yo quería adquirir. Yo decidí irme con una familia. Lo que pasa con la familia es que es una lotería, te puede tocar una buenísima, con una gente increíble, con animales, con niños, con todo puede haber. Eso depende de la suerte que tengas. Yo me fui el 1 de septiembre a Inglaterra, me fui con mis padres, estuve con ellos 2 días en Inglaterra y me llevaron hasta la familia. ¿Cómo decir esto? La primera familia fue una mierda. Al principio fue genial, no tenía ninguna queja. Me tocó en una habitación con una italiana que le tengo muchísimo cariño y fue alucinante conocerla, aparte de que, no sé, nos llevamos muy bien y era un apoyo increíble para mí en esos momentos. Y el primer trimestre eres la novedad en el colegio, todo es nuevo para ti, es decir, te llama más la atención, la forma de vivir y todo, y la verdad lo pasé bien, o sea, estaba guay, pero después las cosas se fueron poniendo más oscuras, fueron empeorando. La familia era un desastre, sinceramente. En Inglaterra se come sobre las 11, 12, 1 y mi familia me daba un pack lunch, todo el mundo se lleva su comida, que suele ser pues un bocadillo, más una fruta, más patatillas, más barritas, o sea, bastante completo. Y a mí, en mi familia, comparado con otras estudiantes extranjeras que iban con otras familias, a mí me daban una porquería de pack lunch. A mí me daban un bocadillo de pan Bimbo, de queso y una fruta, nada más. Y con eso tenía que estar todo el día hasta la cena, básicamente porque yo normalmente no desayunaba, porque yo soy una persona que por la mañana no tiene mucha hambre y como mucho me tomo una taza de café y una tostadita y ya. Eso en principio no era una molestia para mí porque luego llegaba del colegio y me tomaba la merienda a las 3, 4 de la tarde, 5, porque cenaba después a las 6 y pues me comía otro bocadillo, o me comía fruta, o me comía una magdalena, me comía lo que hubiera, porque tenía hambre. Porque yo iba a mi casa con hambre que te mueres. Entonces, a mí no me molestaba, pero luego más tarde a la señora de la casa no le parecía bien que las estudiantes comiéramos después, aunque tuviéramos hambre, porque sinceramente los ingleses, todos los que yo he conocido, son unos tacaños de la leche y llevan el dinero
pero bien contado. Bien contado, que si comes una tostada de más o una de menos, va a influir mucho en su economía. El caso es que le molestaba y decidió a finales de diciembre, cuando yo ya me iba a ir a mi casa, porque en Navidad, en Inglaterra al menos, no te puedes quedar allí, porque la familia pues se va a otros sitios o quiere pasar tiempo solo, y siempre en Inglaterra te tienes que ir de sus casas en Navidad. Entonces, cuando ya era diciembre más o menos, a la señora le empezó a molestar de una manera increíble que comiéramos después del colegio y nos escondió la tostadora, nos escondió el pan, no nos dejaba comer, nos lo decía directamente porque ya no estaba en casa cuando llegábamos del colegio. Nos cerraba la cocina, o sea, es una barbaridad. Vamos a ver, tú me estás dando un sándwich de este tamaño y una pieza de fruta para estar todo el día con ello hasta las 6 de la tarde. A mí eso me parecía una barbaridad. Luego, la familia estaba formada por la señora, que ni siquiera era inglesa, era alemana y llevaba ahí 10 años, pero no tenía acento inglés, nada comparado con un inglés, obviamente. Luego el marido, que se pasaba todo el día fuera porque trabajaba en Londres y venía por la noche, y yo hasta un mes más tarde no lo conocí. Y él sí que es inglés. Y luego tenían 3 niñas, pero una estaba estudiando en el extranjero, entonces quedaban 2 que eran pequeñas, deberían tener 8 y 6 años, o 6 y 9, más o menos. El caso es que eran unas niñas pequeñas y desde ese momento empecé a odiar a los niños pequeños. Eran 4 personas de la familia y llegamos a ser 10 extranjeras en casa a la vez. Es decir, 14 personas en una casa que no era grande, no era excesivamente grande, tenía sus 3 plantas, pero era chiquitita. Y yo tuve suerte porque estaba en una habitación bastante grande y solo compartía con otra persona y éramos 2, porque no es lo mismo yo, que me quedé un año, que las personas que normalmente iban a esa casa, que se quedaban 1 o 2 semanas, que iban allí de excursión con el colegio. Entonces llegaba a tener a 4 o incluso 5 personas metidas en una habitación. O sea, es una burrada. Y con esto quiero decir que las familias en Inglaterra, las host families, las que hospedan a gente, son un negocio. O sea, no es lo mismo como en Estados Unidos. En Estados Unidos la familia no recibe nada de dinero, lo hacen porque quieren, sinceramente. Y en Inglaterra es todo lo contrario, reciben dinero cada mes, o cada semana, o cada día, lo que sea, las veces que se queden. Y es un negocio. A mí al principio no me molestaba, mis padres sí, mis padres eran en plan de: Carlota, ¿cómo te puede gustar vivir allí? Con niñas pequeñas gritando los fines de semana, y cuando las niñas venían del colegio eso era un circo. Las niñas peor educadas imposibles. A la hora de la cena las niñas comiendo con la boca abierta, levantándose todo el rato, gritando, viendo películas. Las niñas estaban fatal educadas. No, lo siguiente, o sea, yo les llamaba cerditos porque es que era imposible. Venían, te molestaban, te daban por detrás. Horrible. O sea, al principio lo que parecían 2 princesitas acaban siendo 2 monstruos, os lo prometo. Y no estoy exagerando. Era incómodo estar con ellas, era agobiante, era horrible. Y luego ya cuando estabas en tu habitación intentando estudiar, intentando hacer deberes y teniendo la banda sonora de las niñas gritando por todo el pasillo, pues eso ya era en plan, se acabó. El primer trimestre fue el mejor básicamente porque había más estudiantes extranjeros en mi clase. O sea, estaba prohibido que en mi clase, por contrato estaba prohibido que en mi clase hubiera otra española, porque entonces estarías todo el rato hablando en español y no en inglés, que vas allí a aprender inglés básicamente. Y en mi clase solo estábamos yo y una chica de mi edad, extranjera, alemana, y que me sigo llevando con ella, fue mi salvación. Y después también en un curso inferior sí que había otra española que se llamaba Julia, es de Barcelona. Estaba con ella en los recreos básicamente porque no me sentía cómoda y no me sentía aceptada por mi grupo de amigas. Tengo que decir que en Inglaterra cuando vas al colegio te dan una buddy, te dan una chica que ya es tu amiga, y básicamente le obligan a ser tu amiga, sinceramente. O sea, sinceramente a esa chica le obligan a ser tu amiga y le obligan a enseñarte todo el colegio y a ayudarte y a no perderte por los pasillos y a entender todo en clase. Es como tu niñera, así de claro. Tu niñera. Obviamente a mí me caía muy bien mi buddy. Yo no sé si a ella le caía bien o simplemente estaba conmigo porque le mandaban. Pero el resto del grupo, pues sí que algunas niñas eran bastante bordes, o los niños sobre todo. Los grupos en Inglaterra están súper divididos. Hay grupo de chicos, grupo de chicas, y no hay mixtos. Como mucho uno, y ya. Al principio también para ellas yo era una novedad, una chica española, ¡guau, qué bien! Nos puede hablar de su cultura. Pero luego ya pasaba el tiempo y era como que ya no tienes tanta gracia, niña. Yo ya a finales de diciembre estaba que la cabeza me iba a explotar. No, yo me quería ir a mi casa, me fui en casa a Navidad y creo que fue lo peor que pude haber hecho. O sea, te obligan a ir a casa, pero el ir a Navidad a tu casa es horrible, sinceramente, porque ves a tus amigos, ven lo bien que se lo están pasando allí,
Y ya no es como en septiembre, que vas y no sabes lo que te vas a esperar. Tú en enero vuelves a tu casa, vuelves a Inglaterra y ya sabes lo que te espera. Y más a mí, porque a mí me esperaba una familia nueva, porque decidí cambiarme de casa porque ya no aguantaba más. O sea, ya os expliqué la situación con mi primera familia. Es algo que no quiero recordar, es algo que fue una estafa. O sea, sinceramente, tú cuando pagas tal cantidad de dinero no te puedes esperar ese trato. Cuando volví de Navidad lo pasé realmente mal. Básicamente no tenía a Julia, que solo se quedaba un trimestre. Nelly sí que la llevaba, la extranjera alemana que estaba en mi clase, sí que estuvo todo el año conmigo, pero lo pasé muy mal porque quería irme a casa. No estaba cómoda. Buah, no me puedo creer que esté llorando. Me encontraba sola, ya no tenía a la italiana, un montón de gente extranjera se había ido. Buah, tío. Me fui después de Reyes y fue la peor etapa que he tenido allí. Eso sí, la familia fue perfecta, la familia se portó súper bien conmigo. No tenían niños pequeños, solo tenían hijos, pero ya eran adultos y no vivían en casa. Y tenían animales y eso fue algo que, no sé, que era como bien, por fin algo sale bien, ¿no? Yo no salía de mi casa, estaba súper mal, estaba en la mierda, no tenía a nadie. Luego todos mis amigos, o sea, tú imagínate estar en otro país, en la mierda, sin querer salir, metida en tu habitación, viendo Netflix, y ver a tus amigos en Insta Stories o así, que están juntos, llevan su vida, se lo están pasando bien. Es como horrible, yo lo pasé muy mal y la verdad, gracias a eso aprendí muchísimo. Aprendí a valorar a mi familia, o sea, yo soy una persona que era bastante alejada de mi familia y me di cuenta lo mucho que los echaba de menos, lo mucho que los necesitaba. Yo lo pasé muy mal y estuve una etapa, 2 semanas, que ni siquiera fui al colegio porque no quería ir allí. Me sentía muy incómoda en el colegio básicamente porque los niños se metían conmigo, o sea, no de meter, pero sí que les hacía gracia el nombre de María y me llamaban todo el rato María, desde los pasillos me lo gritaban porque pensaban que era gracioso y porque pensaban que era un nombre súper español y ni siquiera hablaban conmigo. Luego las niñas me decían, es porque les gustas. Pues no, me siento incómoda, sentía que me estaban haciendo bullying. Me sentí más sola que nunca, pasé enero horrible y luego ya en febrero ya había pasado un mes y lo pasé aún peor. No fui a clase tampoco, estuve sin ir a clase un montón de tiempo. Mis padres me veían mal porque lo único que decía cuando me llamaban por FaceTime es que era una mierda. Yo me quería volver a mi casa, lo estaba pasando muy mal, no sé por qué estoy llorando. Y mis padres me vieron tan mal que hicieron el esfuerzo de venir a verme a Brighton, o sea que no sé cuánto costó el vuelo, pero imaginaros de un día para otro coger un vuelo hasta Londres porque no hay vuelo directo a Brighton, tienes que ir a Londres y luego ir en tren a Brighton. Y vinieron y me dieron como un rayito de esperanza, sinceramente, porque es que lo pasé. Es que ahora lo recuerdo y digo, joder, Carlota, Dios, y lo pasé mal. Joder, Carlota, deja de llorar, por favor. También sentía mucha presión porque en cuarto de la ESO, lo que allí es el año 11, ellos tienen la selectividad, por así llamarlo, tienen los GCSEs y es lo más importante que ellos hacen en la escuela. Es como que en vez de la selectividad ellos tienen eso, pero en vez de en segundo de bachillerato lo tienen en cuarto de la ESO. Después de Navidad era como que se hacía más real, que tenía que hacer esos exámenes. Tenía que aprobar tengo que aprobar 4 exámenes de esos GCSEs para no repetir al año que viene. La convalidación era de... La convalidación, porque obviamente tú cuando te vas a otro país, España, después si quieres pasar al año siguiente, tiene que saber que tú has hecho algo ese año y no te has ido de año sabático. Entonces, para convalidar el curso tú tienes que aprobar 4 GCSEs. Os lo estoy comparando con la selectividad, básicamente porque en la selectividad, no sé si lo sabéis, pero en la selectividad tú no pones tu nombre, tú eres un número, es totalmente anónimo, entonces como que es más justo, ¿no? Los examinadores pueden ser de Londres, de Escocia, de Bristol, pueden ser de cualquier parte del mundo y a ti no te conocen, bueno, de parte del mundo, no, de parte de Inglaterra, y a ti no te conocen. El caso es más justo para los ingleses, pero a mí me salía mal, básicamente porque yo elegí 4 asignaturas. Elegí español, es decir, que tenía que aprobar 3 porque español obviamente la iba a aprobar, y después tenía geografía, inglés y matemáticas. Yo tenía que hacer estos exámenes como todos los demás. Yo tenía que hacer todos estos exámenes como los demás y era un número más. Entonces, tú dices, bueno, pues estudias y ya. Y hay asignaturas como geografía, que sí, que estudias y sabes más del tema, ¿sabes? Es algo que es más de chapar. A mí me pusieron una profesora particular porque la organización del colegio era horrible, los profesores les importaba una mierda, básicamente.
y entonces me pusieron una profesora particular bastante cara, que teníamos que pagar aparte de lo que habíamos